El sensor de posición del árbol de levas o el sensor CMP es uno de los más importantes en el motor y a veces es difícil diagnosticarlo porque sus fallas se confunden con otros elementos. Por eso en este video te mostraré cómo funciona el sensor, cuáles son las fallas o síntomas y cómo probarlo. Inicialmente, este sensor se localiza en la cabeza del motor, usualmente en la parte delantera o en la parte trasera. Lo que hace es censar la posición del árbol de levas y envía esta señal hacia la computadora. La señal de este sensor funciona como un complemento de la señal que ya fue enviada por el sensor de posición del cigüeñal. Con la señal conjunta de estos dos sensores, la computadora sabe exactamente en dónde está el cilindro para así inyectar el combustible y ejecutar la chispa. Cuando falla el sensor de posición del árbol de levas, usualmente el carro se le hace muy difícil arrancar o simplemente no arranca. También puede ser que cuando vas manejando sientas jaloneos en el vehículo o que pierda potencia, que tú aceleres con el pedal y no sientas que el carro avanza. También de pronto podría haber apagones repentinos del motor. En algunos vehículos, cuando su computadora no recibe la señal del sensor, automáticamente la computadora viene configurada para que se proteja. Y cuando la computadora se protege o entra en modo emergencia, manda una señal al tablero para que encienda el check engine y también no permite que el vehículo encienda. Otro síntoma es que como este sensor se involucra en la señal de inyección de combustible, puede ser que tú notes que tu carro consume mucha gasolina. Usualmente los códigos de falla para este sensor es el P0340, que indica que se ha detectado un mal funcionamiento en el circuito del sensor del árbol de levas. También el P0345, que indica también una falla en el circuito del sistema. Usualmente más orientada en la salida del voltaje del sensor. Puedes encontrar también el P0122, que indica que la salida del voltaje del sensor es muy baja, o el P0123, que indica que el voltaje de salida del sensor es muy alto. Con menos frecuencia puedes encontrar el P0334, que indica que no hay señal o hay una señal inestable. También el P0341, que indica un fallo en la secuencia de inyección. Suele pasar mucho que el sensor esté en buen estado, pero lo que esté fallando sea el conector o el cableado hacia la computadora. Para descartar esto es importante realizarle las pruebas al sensor, que debes de identificar que hay dos tipos, el que tiene dos cables y el que tiene tres cables. El que tiene dos cables se le llama sensor inductivo o sensor magnético, y al momento que la rueda dentada que está en el árbol de levas gira, el sensor detecta estas discontinuidades y envía una señal como esta hacia la computadora. Esta es una señal de corriente alterna que va de -5 hasta 5 volts, y conforme el cigüeñal gira más rápido se modifica tanto la amplitud de la onda como la frecuencia de la onda. Para probar este sensor usualmente se utiliza un osciloscopio, porque ahí podemos observar precisamente cómo es la señal de onda que emite el sensor. Pero también podemos utilizar un multímetro para observar únicamente los valores de la señal. Desconectamos el sensor y precisamente en las dos entradas que tiene conectamos las puntas del multímetro, no importa la polaridad. Como el sensor tiene una bobina interna, vamos a verificar que no esté quemada y que tenga resistencia. Usualmente, dependiendo al vehículo, suele ser que la resistencia del sensor sea de 0.5 a 1 kilo ohms. Si no te marca nada de resistencia y el valor está en 0, es probable que el sensor esté dañado. Ahora, otra prueba que le podemos hacer es dejando las puntas en las terminales del sensor. Ahora el multímetro lo configuramos en medición de corriente alterna. Aquí detectaremos que realmente esté generando su corriente y detectaremos únicamente los valores numéricos. Al momento de darle marcha al vehículo podemos observar en el multímetro usualmente valores de 0 a 5 volts. Si pasa esto, el sensor está en buen estado. Si al dar marcha no se ve nada de señal de voltaje, es probable también que esté dañado. También lo que se puede hacer es con un foco LED y una resistencia conectar las puntas al sensor. Ahí, al momento de arrimar un objeto metálico, se observará que el foco LED apaga y enciende.
Ahora vamos con el otro tipo de sensor, que es el de 3 cables, que se le llama sensor de posición de árbol de levas de tipo Hall. Este lo que hace es que al censar la rueda dentada que está en el árbol, envía una señal, pero ahora una señal de onda cuadrada como esta hacia la computadora. Esta señal no es de corriente alterna y su valor va de 0 a 5 volts, de 0 a 5 volts, generando la onda cuadrada. Aquí usualmente el pin del medio es la señal de salida hacia la computadora, y los pines de los extremos puede ser llegada de negativo y llegada de positivo de alimentación al sensor. Aquí cuando aceleras el vehículo y el árbol de levas gira más rápido, no se va a modificar la amplitud, siempre va a ser de 0 a 5 volts. Pero lo que sí se va a modificar va a ser la frecuencia de aparición de la onda. Por lo tanto, al acelerar varía la frecuencia, pero la amplitud siempre será la misma. Usualmente lo prueban con un foco LED. Como el foco LED se alimenta con 5 volts y el voltaje de salida del sensor también es de 5 volts, podemos hacer un arreglo. Conectamos el positivo y el negativo al sensor y precisamente justo a la salida del sensor conectamos el positivo del foco LED. Claro, también con su resistencia para que no se dañe o se funda. En ese momento, si el sensor está en buen estado, el foco LED debe de estar encendido. Y al momento de que tú le acercas un objeto metálico al sensor, el foco LED debe de apagar. Por lo tanto, lo quitas, enciende, lo pones, lo apaga. Lo quitas, lo enciende, lo pones, lo apaga. Así, pero con el disco dentado se genera la onda cuadrada hacia la computadora. Si el foco LED siempre se queda encendido o siempre se queda apagado independientemente que arrimes o no el objeto metálico, es probable que el sensor esté dañado. Si no tienes el foco LED, también con el multímetro puedes verificar la salida del voltaje del sensor, que sea de 5 volts. Con estas pruebas detectas de manera persuasiva si el sensor funciona bien. Aunque, como dije, lo mejor es utilizar un osciloscopio, porque ahí observas precisamente cómo es la onda y si hay problemas con ella. A veces el sensor está dañado internamente y genera ruidos en la señal, pequeños ruidos que modifican la onda. Y estos ruidos no se detectan en el multímetro, sino en el osciloscopio. Hacer las pruebas realmente es sencillo y tú las puedes hacer en tu casa con un multímetro o un foco LED. Para manipular el sensor, primero desconecta la batería y después desconecta el arnés del sensor. Ahora solo es de que aflojes el único tornillo que tiene el sensor y ahora sí lo puedes quitar. Si lo vas a cambiar por uno nuevo, únicamente insertas el nuevo, ahora conectas el arnés y después conectas la batería. Ahí el auto funcionará correctamente. Sin más, con esto te das una idea del funcionamiento, cuáles son las fallas y cómo puedes probarlo. Si tienes estos problemas, verifica que realmente sea el sensor del árbol de levas, porque a veces se suele confundir con el sensor del cigüeñal. Si tienes problemas con este sensor, ya he hecho un video para el sensor del cigüeñal que te lo dejo aquí en la esquina. Sin más, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina, muchas gracias, hasta luego. Perfect.